Este es un podcast para pensar el mal. Y este episodio, como les contaba, está dedicado a los asesinos seriales. Que para serles honesta, no es un tema que a mí naturalmente me atraiga. Si pienso en temas de terror, quizá pondría primero el terror folclórico o el gran expediente de las brujas y los demonios. Pero sí que sé que es un tema que es interesante para muchísima gente. Entre esa gente está mi mejor amiga, que me dijo hace un mes probablemente que viéramos la última temporada de Monstruos, que es esta serie de Netflix, que ahora está dedicada a la vida de Ed Gein. A mí me pareció interesante verla, también porque hay unos capítulos en donde sale un actor representando a Alfred Hitchcock y bueno, hay partes como de la historia del cine también, que es un tema que me gusta. Y no quiero decir nada de la serie para quien no ha visto toda completa. Voy a hablar del caso de Ed Gein, solo para dar algunos ejemplos cuando esté contándoles cosas de los asesinos seriales. Entonces yo le preguntaba a mi amiga, porque ella es psicóloga, cuál es la cuestión, cuál es la fijación, por qué a veces hay un deslizamiento de la patología que puede presentar psicológica el asesino serial hacia las tendencias sexuales igual patologizadas. En el caso de Dean, bueno, pues sabemos que tenía pues prácticas sexuales peculiares, pero específicamente, y en esto no estoy segura, porque creo que hay un par de personas que me han dicho que esto no está completamente documentado y probado, pero al menos la historia como la cuentan es que tenía tendencias necrofílicas. Y luego yo pensaba en otros perfiles de asesinos seriales que conozco y digo, no es que en todos los casos se dé, pero es algo común. ¿Y por qué será? Bueno, total que preguntándole a ella e investigando un poco, estaba yo viendo que hay muchos factores interviniendo ahí. O sea, primero que nada, está esta base biológica, ¿no? Que la sexualidad está vinculada a la supervivencia y entonces hay como una urgencia y una intensidad neuroquímica ahí presente. O sea, biológicamente la sexualidad está cargada de eh, muchos elementos, digamos, hormonales que nos hacen querer experimentarla y disfrutarla. Pero luego hay también otras cosas, por ejemplo, el significado psicológico que puede tener el acto sexual, intimidad, validación, vulnerabilidad y poder, que esto es algo muy importante, porque después está el hecho de que nuestra sexualidad está intervenida, digamos, cableada, también culturalmente y socialmente. Y entonces representa el acto sexual para muchísimas personas un escenario apropiado para desplegar poder, para ejercer poder sobre el cuerpo del otro. Ahora, esto es muy importante porque lo que sí que parece mucho más generalizado en los perfiles de asesinos seriales, a lo mejor no todos tienen unas tendencias sexuales violentas o estas prácticas patológicas, pero sí que comparten pues la necesidad de expresar poder y dominación. Pensemos que en realidad estamos hablando de personas que tienen un historial, una crianza, una infancia, en la mayoría de los casos, bastante dura, llena de violencia, de traumas, de humillaciones, de abusos. Entonces estamos hablando de personas que se sienten de suyo impotentes, humilladas, inadecuadas, todos los días, simplemente por existir desde que despiertan. Si pensamos en
las historias de abusos infantiles que normalmente acompañan a los perfiles de asesinos seriales, bueno, pues también podemos entender un poco por qué la excitación está mezclada con una experiencia traumática, el dolor, la humillación. Es como que desde ese momento se hizo una alianza fuerte, una asociación fuerte entre todas esas experiencias, como que quedaron unidas la una a la otra. Pero por otro lado también es más fácil entender el tipo de disposición, el tipo de necesidad desde la que actúa un asesino serial. O sea, un individuo que se siente disminuido en términos súper fundamentales, súper profundos. Puede pensar que una expresión extrema de violencia es su único recurso para no sucumbir. Es raro quizá pensarlo así, pero lo que nosotros vemos, la violencia extrema que podemos ver en estas historias, es un recurso de supervivencia. Pero hay que preguntarnos qué tipo de persona, qué tipo de historia, qué tipo de arquitectura psicológica, si lo queremos ver así, tiene como único recurso o cree que su único recurso disponible es este. No es la de un monstruo, aunque nos gusta pensar en estos perfiles como muy alejados de nosotros, ¿no? Personas excepcionales, algo pasó en el nacimiento, es una vida en 10.000 millones, eh, pero en realidad son casos de personas, como tú y como yo. Claro, personas que han tenido una historia distinta, personas que han nacido en un momento y en un lugar específicos y que se han topado con un montón de otras variables y que han resultado pues en los casos que conocemos. El otro día platicaba con una amiga y le decía que tal vez parecía muy duro, pero es que es imposible encontrar un culpable. Y bueno, esta amiga sabe mucho más de asesinos seriales que yo. Me contaba un poco, me parece que con el caso de Dahmer, todo lo que estuvo pasando en su vida y todo lo que él hacía, digamos, de lo que conocemos como el relato del monstruo. Y me decía, es que claro, hay muchas cosas que se fueron sumando, de modo que como que cada quien aportó una piedrita, ¿no? Para que todo lo que sucedió se diera exactamente de la manera en la que se dio. Que no sé si nos gusta esto. ¿Nos gusta no poder señalar un culpable? ¿Nos gusta no poder decir sí, todo el mal de esta situación se concentra en esta persona y entonces, si desaparecemos esta persona, desaparece todo lo malo? Podemos pensar en una persona, en un perfil que nos parecería normal, normalizado, y en la que, bueno, una persona en una situación cuenta con lo que llamamos redes de apoyo, recursos a los que puede acudir si en algún momento los necesita, si se encuentra en una situación difícil. En el caso de que en algún momento se sintiera sin fuerzas, impotente, pues puede echar mano de cualquiera de estas cosas, ¿no? Pedir apoyo, em, destapar una cajita de recursos. Y luego pensemos en otra persona que por la historia que ha vivido no tiene más que un gran dolor, un gran complejo, un gran trauma. Y si quiere abrir su cajita, se va a dar cuenta de que lo único que tiene y lo único que conoce son cosas muy violentas. Y por un lado, tiene esta presión de sentirse muy impotente, que se está volviendo insoportable, y quiere hacer algo al respecto, necesita hacer algo al respecto, pero no tiene ningún otro recurso. Podemos decir, claro que hay otros recursos, claro que pudo haber hecho esto, pero estamos hablando de dos arquitecturas psíquicas distintas. Pensemos que hay puntos de vista, opciones, personas, experiencias que una persona, entre comillas, normal, tiene y que le dan esta perspectiva privilegiada de decir sí se puede de otra manera.
que este otro tipo de perfiles no tienen. Entonces podemos pensar que todos los actos de violencia que los asesinos seriales cometen son una especie de mecanismo de supervivencia psíquica, o sea, una manera de sentirse real y poderoso en lugar de insignificante e invisible. Quizá la única manera de externalizar ese dolor interno, ¿no? De proyectar ese caos que se siente por dentro al mundo exterior, pero de una manera que ellos controlen a través de sus crímenes, y de evitar el colapso total. Es como esta teoría freudiana que nos dice que lo que queremos después de sufrir un trauma es repetirlo, pero cambiando la posición de las personas involucradas, de modo que si alguien fue víctima, lo que quiere es repetir la situación siendo victimario. Es una especie de ganar control sobre el trauma para poder seguir viviendo. Al fin y al cabo es una cuestión de poder, pero de un poder que está ligado a la supervivencia. Entonces, si pensamos también en actos sexuales violentos como los que cometía Dahmer, pues vamos a poder ver que no se trata simplemente de un acto o de lujuria en el sentido convencional, sino en el lugar y en el escenario perfecto para ejercer poder sobre otro cosificándolo. O sea, que la manera de tratar de infligir dolor, de humillar, de violentar al otro, lo puede reducir a nivel simbólico a un objeto. Pasa de ser persona a ser cosa, cosa que puede ser usada, herida, descartada. Y entonces esta puede ser la máxima expresión de poder para este tipo de personas. Entonces, si lo pensamos todo completo, digamos que lo que se llama el centro de recompensa, estas estructuras cerebrales que refuerzan conductas que nos mantienen vivos, comer, beber, reproducirse y que las hacen placenteras, da la base biológica, digamos, presente en el placer que sentimos en este tipo de experiencias. Pero hay veces en las que hay un evento traumático y en el que el cableado se cambia, se reconfigura. Y hay una asociación entre imágenes mentales violentas con pequeñas dosis de dopamina. De modo que después este sistema de recompensa va a estar estimulado por este tipo de eventos. Y la agresión ya no se va a sentir como algo que amenace, algo que dé miedo, que cause estrés, sino en algo que se busca activamente, porque causa placer. Pero esta base biológica, que es muy interesante saberla, no sería nada si no estuviera encuadrada en el tipo de sociedades en las que vivimos. Esto es súper importante. Porque cuando pensamos incluso en cómo se llaman estos trastornos de la personalidad, se agrupan, quiero decir, los que se piensa que tienen los asesinos seriales, se agrupan en una categoría que se llama antisocial, ¿no? Y desde ahí parece que están haciendo como una división, una clara separación entre la sociedad y lo que es antisociedad, como si del lado de la sociedad estuviera todo lo ordenado, lo bueno, lo disciplinado, lo respetuoso, y del otro lado el caos, la violencia, la hostilidad, la enfermedad, la perversión, la monstruosidad. Es una separación que es en realidad imposible de hacer, pero que nos da una pista para una de las preguntas que más se hacen con respecto a este tipo de perfiles, y ¿es posible la reinserción? La respuesta que ahora quiero que pensemos es que el sistema no está pensado para hacer ninguna reinserción. En un episodio justo de Monstruos, Monstruo me parece que es esta última temporada donde sale lo de Ed Gein, él está platicando con una funcionaria de una clínica en la que está y le dice, pero es que yo nunca voy a mejorar, ni el propósito es que yo esté bien. A mí me dijeron que esto tenía un propósito,
el estar aquí y la verdad es que no es así. Nuestros sistemas penales y de salud no están hechos para reinsertar a nadie que se califique de criminal o de monstruo. Nuestros sistemas se alimentan de la culpabilización individual. Si lo pensamos, todo nuestro sistema apunta a proteger a las estructuras, aun cuando las estructuras quizás se llevan el mayor peso cuando nos preguntamos, pero ¿por qué esta situación llegó al punto al que llegó? ¿Por qué el sistema, en primer lugar, no puede garantizar una vida digna para las personas? Un ambiente libre de abuso para los niños, o una educación integral, o un sistema de salud que no sea simple burocracia. Pero estamos tan acostumbrados a ver así, bajo esta lógica de culpa individual, los males del mundo, que nos parece que hay algo muy horrible y muy inaceptable en el hecho de entender o perdonar a este tipo de personas. Hace poco platicaba de esto con una amiga y yo le decía, es que tú crees que la pena de muerte, porque justo era el tema del que estábamos hablando, o los castigos van a reparar el mal que se hizo, y ella me decía que no, pero que el sufrimiento del criminal era una especie de garantía para los demás. Y podemos pensar, ¿garantía de qué? De que si pasa algún crimen no va a quedar impune, pero ¿qué significa que no quede impune? No se repara lo que pasó, no dejan de producirse asesinatos, porque el camino efectivo para que en verdad hubiera una reparación sería una intervención a las estructuras, lo que significa también tumbar las grandes jerarquías económicas y políticas de nuestras sociedades. Pero por supuesto, lo que se busca es proteger el sistema. Y una de las maneras en las que el sistema se protege es abonando la idea en nosotros de que el mal es una cosa del error individual que puede acabarse con el castigo o con la muerte. Muy cristiano de su parte también decir que el origen del mal es culpa de los seres humanos, pero también esta ficción de la civilización, la sociedad, el progreso como lo opuesto al mal monstruoso de las personas. Hay un filósofo que se llama Thomas Hobbes que quiere convencer a la gente de que el mejor modelo de gobierno son las monarquías absolutas. Y dice, bueno, miren, es que si no entregamos todo nuestro poder a una sola persona, la alternativa es la barbarie. Bueno, Thomas Hobbes le llama estado de naturaleza, pero dice, claro, ¿quién nos protege? La gente es naturalmente violenta, nos vamos a acabar matando los unos a los otros. Es mejor hacer un pacto, un contrato y entrar a la sociedad civil donde hay una sola persona que nos gobierne a todos. En otras palabras, estamos firmando un contrato que permite el monopolio de la violencia, porque no es que la violencia desaparezca, pero solo hay una persona autorizada para desplegarla, y si alguien más la despliega, castigo. Pero ¿qué pasa si este bonito cuento no es real? ¿Qué pasa si en el núcleo de nuestra sociedad, muy civilizada, existen este tipo de pulsiones, existen este tipo de personas, existen estructuras que producen este tipo de eventos? Otro filósofo llamado Benjamin decía que cuando él veía el París que presumía mucho de su progreso, lo que en realidad veía era el mendigo, que se esforzaban mucho en ocultar en los callejones. Pero decía, bueno, es que esta imagen de galerías y pasajes y avances tecnológicos es una pantalla, porque no es un sistema cerrado. Hay otra experiencia de la ciudad de París que no quieren hacer visible, pero que existe, y es la del mendigo. Entonces, cuidado con pensar que la civilización es un círculo perfecto muy cerrado y que basta con ir depurando los casos aislados y monstruosos para mantenerlo en su perfección.
podríamos ir un poco más allá y preguntarnos si no en nosotros mismos es posible identificar alguno de estos impulsos que pensamos que son monstruosos. ¿No tenemos en algún momento cuando nos sentimos ofendidos o vulnerables el impulso de querer dañar a quien nos ha dañado? ¿No tenemos pensamientos negativos? ¿No guardamos rencores? ¿No hacemos como si fuéramos raperos y nos hacemos una lista de enemigos? Y aún así, quizá la mayoría de las veces no llega a concretarse nada de eso. Pero claro, porque tenemos recursos suficientes para gestionar todas estas pulsiones de otra manera. Pero hay personas que no. Bueno, hay muchas cosas que todavía podrían decirse del tema. De hecho, anticipo dentro de poco tiempo una continuación con una amiga que espero que me acompañe. Pero por el momento vamos a dejar el tema aquí. Y para terminar, quiero recomendarles una historia clásica de una persona que intentó separar lo bueno y lo malo de sí en dos personalidades. Y se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que quizá la historia es muy conocida, pero leer el relato vale mucho la pena. Es muy lindo y muy interesante. Pero en fin, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar y hasta la próxima.